en varias universidades prestigiosas del Perú, un hombre de carácter disciplinado y estudioso de nuestra historia peruana, y que ha escrito varios libros de interés académico. Va para él las muestras de nuestra consideración y afecto. Me refiero a un hombre ejemplar, el doctor Jaime Deza Rivas Plata, para quien pido un caluroso y afectivo aplauso. Hoy estaremos contemplando los hallazgos de un complejo que reclama ser redescubierta para afianzar nuestra profunda y sólida identidad cultural, dentro de la perseverancia, la firmeza y el amor por nuestra patria, para alumbrar la espiga de fe asentada entre el mar y el desierto, entre el mar y el desierto de nuestro suelo andino, un oráculo vigente de las etnias de la región norte y Yunga. Me refiero a Pacanamú, santuario de barro que perduró varios siglos y que todavía permanece en pie como un guerrero ante las inclemencias del tiempo, erosión del viento, la brisa marina y lo más grave, el olvido cultural de sus habitantes. Aunque Pacanamú fue visitado por diversos viajeros, aficionados y arqueólogos, es Jaime Deza Rivas Plata quien ha realizado con su grupo de investigación una interpretación con fundamento técnico-científico logrado a través de muchas salidas de campo in situ y bibliográfica, con una aguda observación de ojo clínico, viendo todos sus detalles para que pueda emerger el esperado y anhelado ejemplar denominado Pacanamú, 20 siglos de vigencia en el mundo andino. Por ello les pido otro fuerte y animoso aplauso para su equipo de investigación, integrantes todos ellos de la cuenca del Valle del Jequetepeque. Me refiero en primer lugar al señor Víctor Castañeda Valareso de Guadalupe, Henry Malca Pérez de Chepén, Jorge Santolaya Tarma de Limoncarro, y quien les habla de Pacalmayo, orgulloso de haber integrado este equipo de investigación interdisciplinario. En esta presentación refinada, hoy se aspira vivísimamente a que el mensaje alcanzado logre su plenitud en el presente libro, dando a conocer los detalles del complejo arqueológico de Pacanamú, su ubicación geográfica, la superficie que abarca, el material de construcción, su antigüedad, la descripción del complejo, sus fases de ocupación, sus monumentales edificios, sitios fortificados, su temporalidad, su cosmogonía y, lo más relevante, su utilidad de dicho complejo, además de otros detalles de índole antropológico. Ahora dejo al doctor Jaime Deza Rivas Plata para la presentación del libro. Como mencionó el amigo Oscar, luego de la disertación les agradeceremos a todos ustedes todo tipo de intercambio de opiniones, preguntas y experiencias sobre Pacanamú. El doctor estará animoso de responderlas. Muchas gracias. Ya podemos comenzar. Llegó Omar Rotilla.
Hermano Raúl, muchas gracias por tu presentación, pero creo que te has equivocado de expositor. Estimados amigos, sin más preámbulos, los saludo, los abrazo, y prefiero no dar nombres porque son todos tan importantes que nos pasaríamos más del tiempo necesario diciendo los méritos que cada uno de ustedes tiene. Y como estamos en confianza y en coprovincial, quiero decirles que en realidad mi especialidad son los desiertos. Trabajamos cuando los desiertos eran bosques hace 10-15 mil años, pero con esto del COVID vine, en vez de estar encerrado en Lima y con un grupo de amigos todos interesados, conocedores de diferentes especialidades, dijimos, hay que hacer algo por Pacanamú, y por Pacanamú se tiene que hacer tanto que comencemos entonces primero escribiendo. De escribirlo en una lectura ligera, especulativa, sí, pero no arqueológica, porque el arqueólogo, cuando publicamos, somos demasiado aburridos. Por lo general nos leen la síntesis del artículo y la bibliografía para ver a quiénes se ha consultado. Pero tendríamos que hacer un texto que difunda, que alcance, y para eso comenzamos a ver la bibliografía y desgraciadamente no hay bibliografía. Bueno, sí hay, pero como si no hubiera. Solamente Tello, que estuvo por acá en 1934, llega a Pacanamú invitado por Sisto Valareso, un señor guadalupano, muy aficionado a la arqueología, ingresa por Faclo, encuentra la subida cerámica Chavín, que las lluvias del 25 habían lavado el barranco y se encontraban en superficie. Lo tiene publicado en su libro El viaje a Marañón famoso, ¿no? Que él, después por Balsas llega al Marañón, pero estamos hablando de 30 y tantos, y estuvo 4 días. Llega a Pacanamú y opina sobre Pacanamú, pero muy ligeramente. El diario La Unión lo invita, da una conferencia en el diario y publica los resultados de su exposición en cuanto al valle. Después, Dering, un arqueólogo alemán, trabaja Pacanamú 1952, 58, pero publica, cuando menos para nosotros, muy poco. Tal vez sus informes en Alemania deben ser muchos, pero la publicación es muy poca, y casi Pacanamú sintetiza en su libro Los Caminos del Inca, 1952, pero en alemán, que recién ha sido traducida hace 10 a 11 años. Después, en 2 misiones, llega un grupo de arqueólogos norteamericanos, ¿no? Que estudian cada quien su tesis de doctorado, porque eso no dice el rigor de sus conclusiones, y es estudiado en diferentes materias. Uno en la textilería, en los metales, la biología, la arquitectura muy ligeramente, alimentos, clima. En fin, son 7 artículos de especialidad muy interesantes que permiten pues interpretar un poco
o intentar interpretar un poco al respecto. Ya no hay más. Eso es todo. Federico Kauffman, que es el que más publica en el Perú sobre textos de arqueología, que todos conocemos y hemos leído desde la escuela, le dedica a Pacanamú 2 o 3 líneas. Si Federico, que es el que más publica, le dedica 2 o 3 líneas, nadie se ha publicado. Y eso es todo. Por eso que Pacanamú lo conocemos los que vamos a la barranca, al balneario, cuando pasamos por ahí. Y nada más. Hay poesías, hay canciones, hay club, hay hoteles, hay restaurantes, hay de todo. Pero en Pacanamú no se sabe nada. Entonces el primer paso que dimos, y para suerte coincidimos, fue global, ¿no? Pero básicamente recaía el entusiasmo en 4 distritos, por coincidencia: San Pedro, Pacasmayo, Guadalupe, Chepén. Y bueno, ya leímos la bibliografía mientras estábamos caminando y ahora al campo. En síntesis, voy a entrar al tema, pero es más o menos las causas que nos orientaron a publicar con la intención de divulgar con letra mayúscula Pacanamú para que sea conocido, no por el prurito chauvinista, sino por la importancia que tiene. Pacanamú tiene 2000 años de vigencia. Pachacama tiene 600. Chavín de Huantar tiene 400. Chanchán tiene 200. Es el centro arqueológico de mayor vigencia en el mundo andino. Claro, decir esto suenaría chauvinismo, imposible. Es la verdad. Es la verdad. El otro día nos contaron en Guadalupe que Luis Jaime de Castillo, que estuvo trabajando con Donald Moro, había dado una conferencia en Guadalupe y le decía a los guadalupanos: ustedes no saben lo que tienen. Claro, entró por aquí, salió por allá. El visita siempre halaga la casa, entonces se tomó que era un halago. Pero no es así. Por eso que ante la invitación y la propuesta de Raúl, dijimos encantados, porque si en Pacasmayo logramos 5 personas que den la contraria, que no estén de acuerdo, que piensen distinto, se logró el objetivo. Porque son 5 semillas que van a difundir a sus hijos, a sus vecinos, y queda la semilla sembrada para poder rescatar del olvido lo que es Pacanamú. Así que les agradeceremos que den la contraria. No estamos en misa para decir amén. Estamos en un foro para decir no creo. Porque eso es lo académico. Desgraciadamente la vida universitaria ha cambiado tanto que esto que era muy común, ¿no?, casi se ha perdido. Pues todos ustedes son profesionales, les pido que recuerden sus épocas juveniles de las grandes polémicas que a veces terminaban en la cancha, y las grandes polémicas universitarias. Bien, sin más preámbulo, entonces le diré, si podéis ya repetir, si apagamos todos los luces. Dime. Sí, yo creo que prefiero, porque no, si no vemos las vistas, entonces se va a perder mucho. El foco, sí. Falta el foco ahí. Aún con todo se pierde, pero de todas maneras, hago un esfuercito. Esas son las murallas de Pacanamú. 900 metros de largo,
10 metros de alto, en la frontera este, 4 metros de alto al oeste. Antigüedad, difícil decirle sus orígenes, pero en la última etapa hay Mochica, estoy hablando de las murallas, ¿no? Mochica y termina en Chimú. ¿Cuál es la propuesta? Que Pacanamú no era una ciudadela, Pacanamú es una acrópolis. Sigamos. Puse esta vista del Valle Jequetepeque para ver el pedacito de una que está con punto rojo, de una pequeña península entre el mar, el desierto y el río Jequetepeque que está llegando a la boca del río. Pero ese pedacito fue el centro ideológico de toda esta región. La pregunta es, ¿qué hacía ese pedacito tan lejos del valle, frente al mar y escondido por el desierto? Sigamos. Esta parte lo veamos porque habíamos hablado los nombres ya de todos, ¿no? Y contábamos con Henry, con Jorge, con Coco, con Raúl, y también hubieron 2 amigos que en determinada fecha se entusiasmaron y nos acompañaron con una visión distinta a la nuestra. Pero toda interpretación requiere 6, 8 opiniones y miradas distintas, de lo contrario se vuelve un callejón, ¿no? Se enriquece. Hablamos de Ricardo Verona y Fernando Pilco. Ricardo Verona es un general de la policía, de la PNP, guadalupano, que con una visión militar interpretaba la razón de las murallas, ¿no? Bien, como una perlita para comenzar, ese es el escudo del Valle Jequetepeque. ¿No tiene nada que ver con Pacanamú? Sí, porque es el emblema. Vean el del medio. ¿Y por qué sabemos que es el escudo? Porque toda la cerámica de primer nivel, no las ollas, las cosas de secundaria, descarte, sino la cerámica primorosamente trabajada por los más grandes artistas, por los leonardos, Mochicas, tiene en el pico el escudo que los identifica. Cuando encontramos una cerámica, un amigo me dice, tiene razón, ¿por qué? Estuve en el Metropolitano de Nueva York y vi la pieza que tú tienes fotografiada. Y yo le dije, es el Valle Jequetepeque. ¿Y cómo sabe usted? Por el escudo. Que tenía escudo, por supuesto que los otros valles tenían escudo. Por eso está ese plato con una serie de escudos. Pero es del Valle de Chicama. Lo puse ahí para explicar que el escudo no es una idea vaga, sino que existió el escudo. Allá lo de Chicama, allá lo de Trujillo, allá lo de Mocha, que no han estudiado, pues. Piña, no han descubierto su escudo, pero nosotros sí lo tenemos y está ahí. Y cuantas piezas quieran ustedes revisar, vean a ver que en el pico, ahí donde están, no sé si atrás se ve muy bien, pero en el puente, entre el puente y el pico, está el escudo, ¿no? Como un sello de la región. Bien, sigamos entonces. El tema se tratará sobre una interrogante central, ¿no? Que busca como objetivo encontrar, interpretar, ensayar una respuesta sobre lo que significa Pacanamú. Sigamos. Si leemos todo no terminamos nunca. Hay algunos conceptos
que tenemos que explicarnos para manejarlos todos, porque como somos de diferentes profesiones, no todos estamos familiarizados con estos términos, ¿no? O muchos sí, otros tal vez. El primero es, no veo de acá, asentamientos. ¿Qué nos referimos por asentamientos? Sitios de residencia no fija, casi de tránsito, temporal, ¿no? Y el valle está que siguiendo de eso. La otra es la Acrópolis, y aplicaremos que es una Acrópolis. La otra es Ayaxas. ¿Qué son las Ayaxas? Las Ayaxas son las yustas de los incas. En Pacanamú, dicen las crónicas, las Ayaxas eran vírgenes dedicadas a asistir al culto. Esas son las Ayaxas. O sea que la yusta es una continuación, Ayaxa. La etnia es una gran familia extensa, considerada que es descendiente de un Dios como un creador. Todos los pueblos del mundo han tenido su Dios como un creador y que eran su pueblo protegido. Así que los judíos están inventándose eso a su favor, ¿no? Porque a todos los pueblos del mundo las etnias se explican así, porque se originan de un Dios que los creó y todos son hermanos porque ese Dios los ha creado. No es nada nuevo. Bien, ¿cuál era el Valle de Jetepeque? La etnia de los Pacasmayos. La primera crónica que existe en 1536-38 habla, como lo ven en el libro está el nombre y la literatura completa, habla de la etnia de los Pacasmayos, no en plural. De repente el castellano antiguo no lo usó para este término, el plural. De la etnia de los Pacasmayos que vivían en las partes planas, valles, y en las partes altas dice los Yungas. Esa es la etnia de los Pacasmayos, y por consiguiente Pacanamú era el centro de la etnia de los Pacasmayos, de todo ese valle. Sigamos. Foso. Vamos a ver que las murallas no están básicamente sobre la superficie, pero la rodean un foso, una sequía de 2 metros, 1 metro, pero de profundidad, que con agua hacía casi imposible escalar las murallas o ingresar a la ciudad. A Pacanamú. La otra es el oráculo. Todos conocemos por los oráculos famosos, ¿no? Pero el oráculo no era una adivinanza. El oráculo tampoco es la lectura de un futuro ficticio. Es la interpretación que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? No en el futuro, diríamos, gaseoso. Las consecuencias que esto trae. Y había gente especializada de años, eran el disco duro. Porque para lograr las maravillas científicas que había en los Andes, la trepanación de cráneo, imagínense usted la asepsia, la operación craneal, no eran pues brujos ni hechiceros, eran científicos. Los canales, Cumbemayo, 950 metros tallados sobre roca viva con 1,5 milímetros de inclinación por metro. Que eran picapedreros, eran científicos. Entonces, para lograr esa experiencia acumulada de ciencia, tenían que ver especialistas que aprendían y transmitían. Ese es el disco duro. Pero ese disco duro, como sabía, podía no prevenir, sino decir. Así como un paciente va al médico, el médico lo ausculta y dice tienes tuberculosis. El oráculo era por especialistas que podían auscultar el ambiente y predecir. Y quedan todavía algunos hábitos. Un señor en Piura me decía, este año no hay niño. ¿Por qué?
porque no pasa nada, está el algarrobo, está floreando el huerto. ¿Y cómo sabes cuando hay niño? Cuando el algarrobo no florea, hay niño. Y si la chilala hace su nido boca abajo, la entrada, nido. Y así, una serie de conceptos. El IFE son avisos de la naturaleza de lo que está ocurriendo. Entonces, este conocimiento, claro, no se podía mezclar causa-efecto, pero había una relación causal que se interpreta de una manera, diríamos, mítica, el Dios me lo dije. Y entonces concluye este científico interpretando sus conocimientos como que Dios le está hablando y lo que va a suceder. Eso es el oráculo. Entonces el patriarca X de tal parte del valle, interesado, viene a Pacanamú, al oráculo de Pacanamú, a hacer determinadas preguntas. En fin, ese es el oráculo. Sigue el otro es el santuario. Eso ya es obvio que todos lo saben. Es un lugar sagrado. Santo para nosotros, pero para ellos es un sagrado. Un árbol eran sus santuarios, sagrado. Un edificio dedicado al culto era un santuario, ¿no? Bien, esos son los conceptos que vamos a mencionar constantemente en la exposición y ya lo tenemos claro. Ahora la pregunta era, o yo no veo los lentes claros o falta luz, ¿sí? ¿Por qué Acrópolis? Pregunta para la discusión. ¿Será Ciudadela? No. Ciudadela es un centro, diríamos, una pequeña ciudad, si se quiere, en una ciudad mayor. Un espacio, es la arquitectura de Europa, por ejemplo, ¿no? Por lo general era muy común que los judíos que vivían marginados en determinados sitios dentro de la ciudad, ¿no? Un gueto. Ajá. Esa es una ciudadela, una pequeña construcción dentro del arquitecto, me puede decir si es así o no es así, ¿no es cierto? El arquitecto Arbaiza es su especialidad. Pero es una ciudad, una pequeña ocupación citadina dentro de una ciudad más grande. Otro le dicen los guetos, los famosos guetos judíos de Polonia, ¿no? Entonces, pero para cada uno es, por lo tanto, no es una ciudad. ¿Será una ciudad? Peor, una ciudad de centro comercial, con habitaciones, administraciones públicas, etcétera, que se da, pero ya en organizaciones complejas. Sin embargo, Pacanamú sí tiene las características de una acrópolis. ¿Qué sucede? Una acrópolis es un sitio sagrado, cercado, encerrado, prohibido al profano ingresar, muy selecto, con personal dedicado al culto y al servicio, entre comillas, religioso, que estamos hablando del oráculo, ¿no? Caso, el oráculo de Atenas, perdón, el Acrópolis de Atenas, la clásica Acrópolis de Atenas, ahí está, con santuarios aquí en Apolo, a Diana, ¿no? Bueno, no lo recuerdo exactamente ahorita en este momento, pero es a los dioses atenienses, que ahí tenían cada santuario su equipo, su personal dedicado al culto, en este caso al servicio, ¿no? Y Pacanamú es eso, es un sitio sagrado, cerrado, con 62 edificios, 62 edificios, santuarios. ¿A qué dioses? Eso lo dirán los hijos de ustedes mañana, porque no lo sabemos. Solo sabemos que se oraba la luna, pero la última etapa
No sabemos si los Salinar, quiénes eran sus dioses, si los mochicas, los cajamarcas, los guaris costeños, los lamayeques, cuáles serían sus dioses, no se sabe. Tal vez nunca lo sepamos porque las excavaciones no nos van a decir también los nombres de ellos. Sigamos. Características actuales. Sector 1. Ya. Pacanamú, en líneas generales, tiene 550 hectáreas. El Pacanamú que ustedes conocen, que está encerrado, son apenas 101 hectáreas, pero tiene 2 sectores más. Son 3 sectores que lo vamos a ver con detalle a continuación. Sigamos. Ese es Pacanamú. Voy a tener que acercarme. El Pacanamú que ustedes conocen es de la muralla hacia la punta. Abajo está el balneario de la Barranca. Ese es el que ustedes conocen. Pero esa es la quinta parte del Pacanamú, porque Pacanamú tiene 2 sectores más, donde están los guiones. Ahí está otra muralla y los extramuros que van hasta cerca de los cerros. Todo eso es Pacanamú. La Acrópolis es la pequeña, y todos los complejos religiosos que se dieron se han dado en esta sección, y cada espacio conserva una función especial. Cada uno es su centro. Este lugar es, diríamos, la primera etapa, el primer sector, donde han habido cementerios en general. El segundo está cercado también y conserva algunos edificios, pero básicamente es la zona donde los que llegaban esperaban, en castellano hablando, el turno para poder ingresar, porque cualquiera no ingresa. Da la impresión, veremos después, da la impresión de que da la impresión de que el principal entraba al santuario y el séquito se quedaba afuera esperando, porque el ingreso era casi. ¿Por qué? Porque las puertas son muy angostas, pues tenía 4 puertas angostas y vigiladas, y aquí en superficie existen los restos, pero no de una ocupación grande, sino en espacios de ceniza, conchitas, así, más o menos de 30 a 20 metros cuadrados, como que era una estadía, diremos, una choza, pero sin una estadía, que viven un tiempo mientras regresan los demás. Por la cantidad de conchitas y cosas que es casi nada, habrá sido pues 10, 15 días, tal vez menos. Esa era la función de la segunda parte. Y la tercera ya es el famoso Pacanamú, con sus 62 edificios, que vamos a hablar al detalle. Pero vamos entrando al tema. Creo que me estoy extendiendo mucho, porque a veces uno se apasiona y quiere explicar todo, y a veces hay que sacrificar. Sigamos. Vamos a correr. No importa. Sigamos. Porque quiero la discusión más que nada. Avanzamos. Material, el método ya está por mano. El complejo Pacanamú. Entramos al tema.
Pacanamú tiene 3 sectores. La bibliografía que trata Pacanamú, que habíamos dicho, el libro de Tello, el libro de Delio, ¿no? Más en serio, Donald y este. No hay más. Si hay alguno que se haya publicado, de repente, pero no lo sabemos, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es el espacio de tiempo que tiene Pacanamú? Vean ustedes. 500 años antes de Cristo. Y es posible que haya Chavín, porque si Tello encuentra en el camino de Faclo, porque antes el camino era por Faclo, se subía a la barranca y se iba a Pacanamú, ahora ya va por arriba. Si en ese camino yendo a Pacanamú, en un barranco encuentra que las lluvias del 25 habían abierto un cementerio ligero y tiene cerámica, guacos completos, botellas, Chavín, que está en su libro. Ese dato lo saqué de su libro, ¿no? Pero como no hay, en las excavaciones que se han hecho en Pacanamú, no se ha encontrado Chavín, entonces a lo mejor puede ser que haya habido, pero todavía no existía Pacanamú. De lo que sí ya se ha encontrado en excavación es Alinar, esa carita, y eso tiene 500 años antes de los Bochicas. Luego viene el Bochica, que se caracteriza por ese tipo que se llama de línea fina. Ese fragmento de Bochica ustedes conocen más que yo. Luego viene el Huari Costeño, tiene varios nombres, pero son los de la derecha. Todos estos son del valle, todos estos son cerámica de acá. Luego viene los Cajamarca, que es ese trípode que tiene ahí. Sigue avanzando y tiene los Lambayeque. Sigue desarrollándose la cultura y se conoce ahora la nueva cultura como la Chipú. Sigue avanzando a Inca y por último colonial en Pacanamú. Claro, no piensen que 1800 debe ser los primeros años de Pacanamú, 1560, 70 será, pero hay colonial, hay un espacio, hay una huaquita chica de piedra así, colonial. O sea que la tradición no es que llegaron los españoles y se acabó, la tradición ha continuado. Y claro, la religiosidad se transforma y se pasa para la Virgen de Guadalupe y se olvida de la religiosidad a la luna que estaba en Pacanamú. Y por último, Pacanamú es la continuidad de la religiosidad de Cunturhuasi, de San Pablo, que migra acá y ahora estamos con la Virgen, mañana sabe Dios. Bien, esa es la secuencia de 2000 años de vigencia. No es que se paró y después, no dejó de existir en ningún momento. Sigamos. Entonces vamos a ver, ya habíamos hablado, el primer sector, los extramuros de Pacanamú, que comprende de la muralla primera hacia el cerro. Esas líneas, ¿no?, dividen la primera muralla y esos son los extramuros que van hacia los cerros. Pero eso está lleno de cerámica, sobre todo Bochica, Chimú, Lambayeque, ¿no?, y este tipo de construcciones casi intrusivas. Ha sido, diríamos en otras palabras, un espacio general. Si queremos ser sectarios, diríamos para la cleva, para todo el mundo que vaya por allá hace un tiempo y se vaya, se retire, camino hacia Pacanamú. Los lugares sagrados, así como los castillos importantes, tenían pues el poblador de la gleba, el pueblo que vivía en los alrededores, que aprovechaba para ir a ubicarse cerca al lugar sagrado, como fue Guadalupe. Se hizo la catedral de Guadalupe y Guadalupe comenzó poco a poco a hacer sus casas y aparece en Guadalupe. Si no hubiera la catedral, no habría Guadalupe. Ese es muy general, ¿no? Ese es el primer sector. Y hay algunas construcciones como aquellas. Hay también
como este es un edificio bien cajamarquino, son los que emplean la piedra estriada para que no mueva adobe. Pero eso viene de la sierra. Sigamos. Esas son pesas que están por ahí de algunos pescadores, los plomos para pescar. Sigamos. Algunas botijas. Esto es bochica, ¿no? Todos son elementos, diríamos, comunes. Sigamos. El segundo sector, ya estamos entrando al pleito. El segundo sector está pues entre la primera muralla y la segunda muralla, que son 210, 220 hectáreas, ¿no? Aquí es donde hay algunos edificios, algunos cementerios. Contabilizamos nosotros y llegamos a la conclusión de que existían, multiplicando y dividiendo, 2000 tumbas. 2000 tumbas. Si son 2000 años de vigencia, habría una tumba por año. La proporción, ¿no? Quiere decir que estaba totalmente despoblado. Estaba totalmente despoblado. ¿Y de qué deducimos? Por la cantidad de cementerios guapeados que hay, multiplica, divide, sube, resta, y llegamos más o menos a esa cifra, ¿no? Quiere decir que en este sector, uno al año, ¿y por qué si es tan inmenso? ¿Serían pobladores del lugar? No. Gente que visitó acompañando al santuario, para ir al santuario, que por ahí murió alguno. Por eso nos basamos que era sitio para explicar, sitio de residencia transitoria. Acá tenemos, no, se devuelve. O sí, perdón. Esta es la muralla que no se ve para la mano izquierda y el foso de la muralla. Esa es la primera muralla, o sea, sigamos. Ahí se ve, si te hace un pequeño esfuerzo, estamos al medio del foso. Ven ustedes, a la mano izquierda y a la mano derecha se ven los laterales y al medio estamos nosotros, ¿no? Ese es el foso que prohíbe, evita que ingresen a lugares que ya consideraba casi no sagrado, pero sí especial, ¿no? Sigamos. Acá estamos el foso, la muralla a la mano izquierda, y este lomito que vean acá es el puente, el único pase que hay, primer obstáculo para pasar del primer sector, diríamos, donde estaba la gleba, para pasar a este lugar mucho más importante. Solamente hay este tipo de puentes. Por lo demás tendrían que bajar al foso, está con agua, y escalar, ¿no? Sigamos. Son diferentes vistas del foso de la muralla. También hay algunos pequeños edificios, posiblemente posteriores o muy antiguos, pero son muchos, casi pasa desapercibidos, digamos. Al ver un cateo en estos edificios casi desapercibidos, motivo de discusión, vemos la profundidad que tiene 2 metros y sigue la construcción de Dadón. Habría que limpiarlo todo para llegar a la conclusión, ¿no? Sigamos. Ahora lo importante, no lo llamativo. Habíamos dicho que en este sector sí abunda. ¿Ven ese círculo blanco? Lo hice con el pie para señalar el área de esta base de una estación. Son así, conchitas, que casi no se nota, algunos carboncitos, algunas rositas, de gente que seguramente ahí levantó su campamento y
Pernoctó, pues. ¿Para qué? ¿Esperando el turno para ingresar? ¿O esperando que vengan los personajes que habían ingresado a Pacanamú y ellos formaban parte del séquito? Por eso digo que una de las funciones del segundo sector es como un espacio de espera para poder ingresar o recibir que vuelvan los que ingresaron a Pacanamú. Esa es la función, por eso también tenía ya una muralla, pero era más baja. Sigamos. Y ahora la tercera, la gran muralla para la Acrópolis. El que pasó la segunda muralla se acerca ahora a Pacanamú y ahora les he enseñado al comienzo, ¿no? Esta es la Acrópolis, sigamos, ya lo han visto varias veces. Si hacen un pequeño esfuercito, van a ver ahí la cinta blanca, la muralla de Pacanamú. Está todo encerrado. Por la mano izquierda no necesita, porque están los barrancos, que son 100 metros de alto. Al fondo no lo necesita porque está el mar. Entonces, esta es una pequeña C que corre, nace y corre y va a desembocar en una quebrada que lo lleva hasta el mar. Sigamos. Esta es la muralla vista de adentro. Ahí está la puerta número 2, la única que existe. Para 900 metros de largo, tener una puerta de 2 metros de ancho o menos es prácticamente no imposible, pero muy estricto la selección de a quién se le da el pase. Sigamos. Esta es la puerta y al fondo se ve el edificio Mochica, el más gran edificio que existe. Sí. Son vistas generales del interior de Pacanamú. No están, los edificios no están unos tras otros, están dispersos, ¿no? Sí. Esta es otra vista que nos está aproximando a las características de la gran muralla de Pacanamú. Vea usted la diferencia de altitud. El foso que está abajo, ¿no?, tiene 10 metros y la parte interna tiene 4 o 3. Quiere decir además que hay un desnivel que ellos han aprovechado. No es que fue una pampa horizontal y que pusieron el muro y pusieron la zanja o el foso para separarlos, no, sino que aprovechan esta pequeña meseta que tiene un desnivel de 4 o 5 metros de diferencia. Aprovecharon eso para ahí hacer la ciudad, perdón, la Acrópolis. Sigamos. Continúa la fosa y la muralla y se está dirigiendo pues al mar. Sigamos. Ahí llega, ahí termina la muralla en esta quebradita, ¿no?, que va al mar. Sigamos. Ahora vean las características. Acá teníamos pues la gran orientación de un amigo de Ricardo, que él como militar tenía una visión distinta a la nuestra. Esta es otra vista de la muralla, la altitud, ya hemos visto la diferencia en niveles. Vean la parte interna y la parte externa. La cara hacia el este y la parte interna debe ser hasta más que 4, debe ser 6 metros o menos de diferencia de desnivel. Tiene que verse una pequeña meseta. Al medio de la muralla, cada 50 metros, hay pequeñas plataformas de 10 metros cuadrados. La muralla no terminaba en una cima necesariamente, sino en ciertas partes plana. ¿Para qué? Para el personal de vigilancia, el servicio.
porque en la puerta también se encuentra una pequeña plataforma donde debía estar el centinela en nombre de Huara. Sigamos. De una vista más cerca de la meseta que estábamos hablando. Este es un corte que hace la carretera que va a la barranca de la muralla. Son 6 metros de ancho. El alto varía, pero el adobe hay una sucesión de construcciones que comienza como chica, y la parte final, la más alta, ya es Lambayeque, que se proyecta para Chimú. Sigamos. Y en la parte externa de la muralla estaba defendida, diríamos, con placas de piedra plana para evitar la erosión por el agua de la fosa. Ahí quedan como escamas todavía en la parte de la base estas piedras planas que estaban aplicadas y que la impermeabilizaban, ¿no?, la muralla. ¿Sí? Esos cortes que existen y que nos están repitiendo la secuencia cultural. Nunca quedó abandonado, pues cuando hay un corte y hay un abandono, hay algunos estratos limpios que no tienen restos, que por acumulación natural de polvo, en fin, se van sedimentando. Pero acá, desde la base, que es 500 años, hasta el Inca, se notan todos los restos, como si fuera un rincón, un alfajor, de la evolución cultural, del desarrollo cultural que hay, ¿no?, en Pacanaú. Por eso decimos que son 20 siglos de vigencia, nunca quedó abandonado. Sigamos. ¿Cuál fue el primero? La siguiente pregunta que nos hacíamos. Todos nos hace suponer que, bueno, claro, Pacanaú o la Acrópolis nos hizo todo el mismo día, fue un desarrollo de 2000 años. La parte más temprana parece haber sido esta que está al oeste. ¿Por qué? Porque los edificios están casi ya borrándose y no hay cerámica Chimú ni Lambayeque, hay hasta Mochica queda. Entonces parecería que la construcción del lugar comenzó allí. Serían pequeños edificios chiquitos, ¿sabes?, pequeñas cositas que a medida que se iba haciendo más compleja la sociedad, iba desarrollándose su religión, ¿no?, se fue aumentando el volumen de los edificios. Sigamos. Ya se veía el volumen. Ya hemos visto. Aquí hay una sucesión de adobes. El adobe más temprano, eso nos basamos también nosotros, es de esta, como una semiólica. No es arcilla, es una arena gruesa, ¿no?, que no tiene mucha resistencia, se desborona. Es un pase de los adobes Chaví hacia el adobe más complejo. Por eso certificamos que es post-Chaví, pero antes de los Huillicos. Sigamos. Estos son los tipos de adobes que existen. Sigamos. Y al final es ese el adobe ya que todos conocemos, casi parecidos a los nuestros, ¿no?, que son ya los Chimú, la inventado. Este es un pozo importante porque vamos a lo siguiente. Hay leyendas que en Pacanaú hay tesoros y hay millones y cosas. Mentira. Pacanaú fue un centro de oración, casi diríamos de aislamiento, para dedicar a la meditación y a la religiosidad. No fue un centro de poder. Este pozo lo hicieron los españoles. Este es un huaqueo español. Hicieron el pozo que tiene cerca de 100 metros cuadrados, más, como 300 metros cuadrados de boca, y no encontraron nada. ¿Usted cree que si encontraban oro ya no habría Pacanaú? Derin
desaparece una huaca completa y no encuentra oro. Y los estudios de los especialistas que llegaron con Donald en metales tampoco encuentran. Hablan de algunas láminas de cobre muy pobres. Por consiguiente, no era gente diríamos, de riqueza. Aunque el oro no significaba riqueza, el oro significaba estatus, pero no riqueza. Por eso los españoles dicen aquellas caracolas coloradas que valoran más que el oro y la plata juntos. ¿Y por qué? Porque la gente que habitó allí, como vamos a ver al final, fue gente que renunció totalmente al, diríamos en términos nuestros, al mundo, para aislarse. Sigamos. Economía, casi ligerito. La economía, o sea, ¿de qué vivían? Proponemos que vivían de los servicios religiosos, pues, el oráculo. El que llegaba tenía que ser una ofrenda. Y también de textiles. De los textiles. Eran grandes tejedores. Derin habla de los grandes tejedores de Pacanamú. Y esta señora investigadora de textiles de Pacanamú encuentra textiles de Pacanamú en Pachacama, del gran intercambio que había, cuando menos de textiles, entre estas dos grandes centros religiosos. Pero estamos hablando de Pachacama, pues ya Guari, del siglo X para adelante, cuando habrán habido, ¿no? Estos son piezas muy chicas que encuentra Donald, sigamos. Y estas son piezas ya típicas, Lambayeque y Chipú. Es posible que la función de las ayaxas haya sido la función de grandes tejedores, porque esa era la habilidad que debieron tener. No iban a estar esperando que vengan para recién hacer algo. Los grandes tejedores, y además hay informes y hay documentos de haberse registrado pequeños uchumas, camisas de diferentes colores, como un muestrario que tienen los diseñadores para hacerte la prenda que estás pidiendo. ¿Cuál quieres? Esa. Bueno, esa. Cosa no rara, no es nada raro, porque en el Museo de Amán ahí hay fragmentos grandes, paños grandes, con tipos de textiles, de tejidos y pinturas. Eran grandes tejedores. Llegaba el cliente, entre comillas, a pedir su textil y le decían de acuerdo a pedido, como un sastre moderno. Esas fueron las características centrales de la economía de Pacanamú.